Que dejarlo todo no es un gran sacrificio. Tu misericordia es la que me salvará. Todo lo que soy lo rindo a tus pies. Por ser como soy, perdóname. Transforma estas lágrimas en sonrisas, esta aflicción en gozo. Quita todo lo abominable en mi vida, para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús, para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús. Transforma estas lágrimas en sonrisas, esta aflicción en gozo. Quita todo lo abominable en mi vida, para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús, para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús. Amén. Ahora en que, ¿verdad? Estamos removiendo las cositas para que no interrumpa entonces el proceso del mensaje. Vamos entonces a presentar a Francesca con su tema, ¿verdad? Para la honra y la gloria de Dios.
Gloria al nombre de nuestro Dios. Y ahora vamos a unirnos todos para cantar el himno número 55, que es nuestro himno tema, Grande Señor es tu misericordia. Por favor, el grupo de adoración. Grande Señor es tu fidelidad. Gloria a Dios. Con estos hermosos himnos le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, a todos los que nos están escuchando por Radio Sol 98.3 en la radio, nos están viendo por Salvación TV, canal 8.3 y las diferentes plataformas como lo es YouTube por Amazing Fire Latino y Salvación TV. Que el Señor los acompañe a todos ustedes. Le agradecemos al grupo de adoración de la iglesia de Villa Carolina, de aquí, de Carolina, Puerto Rico.
Así que le dejamos el resto del tiempo a el pastor Carlos Muñoz con el cuarto tema de esta semana, titulada El Evangelio Eterno. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Aquí me escuchan? Sí. Maranata. Feliz miércoles, familia. Bienvenidos a todos los que se encuentran aquí, a todos los que nos están viendo y escuchando por medio de las diferentes redes sociales, la radio, la televisión, Salvación TV, Radio Sol. Y les recordamos que estamos aquí presentes en la iglesia Adventista de Villa Carolina, aquí cerca de Arrebica, cerca del Colegio María Auxiliadora. Así que si alguien está escuchando, todavía nos queda unos días, ¿verdad que sí? Así que ya nos quedan 2 días de esta serie de reavivamiento y consagración titulado El Poder del Evangelio Eterno. Así que les recuerdo, mañana no estamos aquí, el viernes regresamos con el tema El Pacto Nuevo en el Sinaí, que es la parte 2 del tema de hoy. El sábado estaremos a las 11 de la mañana con el tema Guardando la Fe de Jesús. Aquí, ¿a qué hora empiezan la escuela sabática aquí? A las 9:30. Así que si alguien está escuchando, viendo y quiere venir antes, puede venir a las 9:30 para la lección de estudio de la escuela sabática. A las 11 el tema Guardando la Fe de Jesús. Luego añadí esa parte, unas partes de preguntas y respuestas, porque estoy recibiendo por el correo electrónico, me están escribiendo varias personas y me están haciendo varias preguntas. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no tomamos media hora para contestar preguntas sobre la temática que estamos tocando? Porque yo sé que es una temática un poco fuera de lo usual, ¿verdad? No común escuchar este tipo de temas. Entonces, si usted tiene una pregunta, si ya me la envió por correo electrónico, entonces la voy a tomar de ahí. Si usted tiene una pregunta relacionada a alguno de los temas que hemos tocado, usted entonces puede o enviármelo por correo electrónico o lo escribe en un papel y me lo entregas a mí, se lo puedes entregar a Paul o lo puedes entregar en la mesa de registración o se lo puedes dar allá a Salvación TV. Y el sábado a las 4 de la tarde entonces voy a tomar preguntas. No vamos a tomar preguntas en vivo, ¿ok? No vamos a tomar preguntas en vivo. Si usted tiene una pregunta, usted lo entrega antes de empezar la sección de preguntas y respuestas, porque hay que filtrarlas para que no se repitan y porque a veces los hermanos y hermanas de iglesia hacen unas preguntas en vivo que ay. Entonces ya por experiencia yo no tomo preguntas en vivo porque estamos al aire, estamos en vivo, ¿verdad? Y también por las personas que nos están acompañando. Entonces, si hay preguntas o dependiendo de cuánto tiempo, no vamos a durar más de 30 minutos. Entonces, si terminamos antes, empezamos con el tema, el último tema que será el tema Hecho está, consumado es. Amén. Así que el tema de hoy se titula ¿Por qué fracasó el viejo pacto? Vamos a orar. Padre Santo, Padre Gloria, gracias nuevamente por el privilegio y el honor de estar aquí. El enemigo ha hecho todo lo posible en el día de hoy para desanimarnos, para sacarnos fuera de nuestra conexión contigo, para buscar una razón para no estar aquí, para no escuchar, para no ver. Pero gracias por el Señor, porque aquí estamos como quiera. Porque aquí estamos presentando, Padre, el Evangelio Eterno, el mensaje de salvación que aparece en Apocalipsis capítulo 14 y aparece en toda la Biblia. Permite, Padre, que este tema de hoy, que este estudio que vamos a tener sea de provecho, de gozo y de bendición para nuestras vidas y que podamos aplicarlo y vivirlo. Gracias, Señor, por este precioso regalo de la vida y el regalo y la bendición de ser tus hijos y tus hijas y el privilegio de estar aquí en tu casa. Y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, familia, el poder del Evangelio Eterno. Estamos mirando lo que es, ¿verdad? Estuvimos mirando hasta el lunes el mapa, ¿verdad? El mapa del poder del Evangelio Eterno, el poder o la justicia de Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18, porque dice en el 16 y 17, dice porque el Evangelio está... El Evangelio de Cristo es el poder de Dios. Y vimos en el versículo 17 que ese poder reside en la justicia de Dios. Así que cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de la justicia de Dios. Amén. Estamos hablando de la santidad de Dios. Y vemos entonces que el Evangelio eterno o las buenas nuevas de ese poder, de ese Evangelio, ¿que es para qué?
¿Para qué es el evangelio eterno? Para anunciarnos qué cosa, para decirnos qué asunto, que Dios tiene qué. Buenas nuevas, que son ¿cuáles? El plan de salvación. El plan de salvación para salvarnos de qué? Para salvarnos del pecado. Noten que no dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, que es para salvarnos en el pecado. No, Dios no nos salva en el pecado, Dios nos salva del pecado. Amén. Y hay una diferencia bastante grande, porque Dios entonces nos quiere salvar del pecado, pero habíamos dicho que teníamos que ser un poquito más concisos, un poquito más precisos en explicar qué exactamente, de qué asunto del pecado nos va a salvar, porque el pecado tiene varias dimensiones. Y vimos que hay 3 dimensiones principales del pecado. Vamos a ver si recuerdan. ¿Cuáles son las 3 dimensiones o los 3 aguijones del pecado? La penalidad por el pecado, ¿qué más? El poder del pecado, ¿y qué más? Y la presencia del pecado, ¿verdad? Yo le llamo los 3 aguijones del pecado. La penalidad es la segunda muerte o la muerte eterna. El segundo es el poder del pecado que mora en mí a causa de la culpa, ¿verdad? Nuestras ideas y nuestros conceptos distorsionados de quién es Dios. Y las tendencias y los hábitos que hemos heredado y que hemos ido desarrollando y cultivando en esta vida, ahí es que reside el poder, como explica Pablo en Romanos capítulo 7. Pero también está, ¿qué cosa? La presencia del pecado. No solamente lo que nos pasa a nosotros, sino lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Un mundo de guerra, un mundo de perversidad, un mundo de violencia, un mundo de injusticia. Hoy mismo, ayer me enteré de una pareja que conozco que murió en un accidente de carro. Cruzando, parece que cruzaron, no se sabe todavía, vi el reporte de la policía, no se sabe, pero parece que cruzaron la línea doble amarilla y venía un carro de frente. ¡Pum! Murieron instantáneamente. Increíble, de la noche a la mañana, sí, ¿verdad? El sufrimiento de esa familia ahora, de sus hijas, sus nietos, una cosa terrible. Eso es la presencia del pecado, ¿verdad? El resultado del pecado que vemos en este mundo, en ese sentido. Entonces, el plan de salvación es de qué? Dios nos quiere salvar de la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Por medio de qué? Dios lo hace por medio de qué? Del pacto eterno que hizo con Cristo. Amén. El pacto eterno o la promesa, el juramento que Dios hace ¿con quién? Con Cristo, el Padre y el Hijo, desde antes de la creación, antes de la fundación del mundo, para toda la humanidad, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir a la raza humana, ¿verdad? Toda la humanidad se encuentra entonces, se ha sido regalado este pacto eterno, y lo vimos por ejemplo en Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que por la transgresión de uno, que fue Adán, vino ¿qué cosa? La condenación ¿a cuántos? A todos los seres humanos en Génesis capítulo 3. Pero ahí mismo en Génesis capítulo 3 también se manifestó que de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres o todos los seres humanos, ¿qué cosa? La justificación de vida. Amén. Así que muestra claramente, familia, cómo Dios ha, en este concepto, lo que es la justificación de la vida, lo que significa que todos los seres humanos están vivos, ¿gracias a qué? Gracias a Cristo Jesús. Gracias a su muerte en la cruz del Calvario, aunque murió 4,000 años después, pero la promesa ya había sido dada cuando el Cordero muere, de que a toda la humanidad se le iba a dar una segunda oportunidad. Amén. Todo ser humano se le iba a dar la oportunidad. Se llama la justificación de vida. ¿Para qué? Para que todo ser humano entonces pueda ¿qué? Pueda responder ante el amor de Dios, ¿verdad? Porque nosotros no tuvimos culpa de lo que hizo Adán, ni siquiera estábamos ahí, pero ahí cayó la condenación. Pregunta, ¿la condenación cayó sobre Adán? ¿Sobre quién cayó la condenación? Sobre el Cordero, amén. Sobre Cristo cayó la condenación. Y como Cristo tomó nuestra consideración, aquel que fue para reconciliarnos con Dios, entonces ¿qué ocurre? Entonces, familia, nosotros tenemos una segunda oportunidad, amén. Nosotros tenemos una segunda oportunidad, lo que se llama la justificación de vida a todo ser humano que se manifestó. Pero ¿qué se supone que entonces ocurra con el ser humano? El ser humano, ¿para qué Dios le ha dado esta oportunidad? Para responder ante el amor de Dios. Amén. Para responder ante el regalo que Dios ya le ha dado a la humanidad en Cristo Jesús. Y vimos que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había dado la redención, nos había dado el perdón, nos había aceptado, nos había adoptado, nos había hecho herederos, nos ha dado la vida eterna por medio de restaurar el árbol de la vida, la salvación con llamamiento santo, que es vivir en santidad y justicia. ¿Para quién? Ya el regalo fue dado a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿cuál es el problema?
que no todo el mundo acepta el regalo. Y como no todo el mundo acepta el regalo, entonces no pueden hacer o tomarlo personalmente y participar y regocijarse y deleitarse en esos regalos que Dios ha prometido para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Increíble. Y noten esto, Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, que son del pacto, en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del evangelio. Los gentiles, ¿lo qué? Los que no son parte del pueblo de Dios, también se le dio la promesa de ser coherederos, ¿sí o no? ¿De ser copartícipes de la misma promesa? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Y recuerden, familia, que el pacto eterno es una promesa unilateral de Dios hacia la humanidad. ¿Están conmigo? Es un testamento, como habíamos dicho. No es un acuerdo entre dos partes iguales, no. Es un pacto entre el Padre y el Hijo, y nosotros entonces por medio de Cristo es que podemos llegar a ser participantes, beneficiarios, herederos de esas promesas y de esa bendición del pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos, familia, que hasta ahora el pacto eterno, solamente en lo poco que hemos estudiado, hay varios nombres del pacto eterno. Se le llama pacto de misericordia, pacto de redención, pacto consejo de paz y pacto de gracia, ¿verdad? De hecho, yo tengo una lista que hice en los años que llevo estudiando este tema, donde tengo una lista con más de 50 nombres que el pacto tiene. Una lista de 50 nombres increíble, sabroso, por demás tiene varios nombres, pero estos son los principales en cuanto a lo que estamos hablando. Ahora, en cuanto al pacto eterno con Cristo, la humanidad, ahora viene la parte personal o la parte subjetiva. El ser humano tiene que responder. Y en la parte de responder están las promesas y las condiciones del pacto eterno. ¿Y las promesas son qué? El perdón de pecados, ¿qué más? La victoria sobre el pecado, ¿y qué más? La erradicación y eliminación del pecado de este mundo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Los tres problemas principales. ¿Y qué hace Dios? Dios nos muestra las tres soluciones que hay para el pacto eterno. Amén. Recuerda, hermano y hermana, Dios no solamente quiere perdonar tus pecados, sino que Dios también quiere ¿qué? Darte victoria sobre el pecado, para que no sigas siendo esclavo del pecado. Pero Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, Dios no solamente quiere darnos victoria sobre el pecado, sino que Dios también quiere ¿qué? Erradicar y eliminar el pecado de este mundo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y vimos entonces que Dios quiere restaurarnos. El pacto del evangelio eterno, el pacto de Dios es para restaurar a la humanidad para que pueda ¿qué? Morar nuevamente en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que impide que podamos morar en la presencia de Dios en estos momentos? El pecado. Entonces, ¿cuál es el plan de salvación? Resolver el problema del pecado para que la humanidad pueda entonces nuevamente morar en la presencia de Dios. Regresar al jardín del Edén. Amén. Jardín perdido, jardín restaurado en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Y por eso leímos el lunes, que el pacto eterno es el arreglo divino. ¿Quién está haciendo la obra? Dios. Para restituirnos nuevamente en armonía con la voluntad divina, colocándonos en donde pudiéramos ¿qué? Obedecer ¿qué cosa? Nuevamente la ley de Dios. ¿Por qué la ley de Dios? Porque ¿qué hace la ley de Dios en sus dos dimensiones? La ley de Dios que enseña el pecado. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, si nos enseña lo malo, la ley de Dios también ¿qué hace? Nos enseña lo bueno o la justicia. Dice el salmista que tu ley es ley, los principios de justicia del reino de Dios. Entonces, el plan de salvación es restaurarnos para que podamos ¿qué? Morar en la presencia de Dios. ¿Y cómo es eso? Poniéndonos en armonía con su santa ley nuevamente. ¿Cuántos están conmigo? Y eso lo vamos a ver hoy con más detalles. Ese es el plan de salvación, que el ser humano pueda entonces nuevamente vivir en conformidad a esos principios para que podamos morar. Y noten quién es el que promete que nos va a restaurar. Es Dios. Amén. ¿Quién es el que nos da el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Quién es el que nos da el arrepentimiento? Es Dios. ¿Quién es el que nos da el perdón? Es Dios. ¿Quién es el que nos da la fuerza? Es Dios. ¿Quién es el que hace todo? Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestra parte? Deja de pelear con Dios. No resistas. Amén. No resistas. Y dejar que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer. Eso vamos a ver eso hoy en una historia muy interesante. Acuérdate, hermano y hermana, Dios no necesita tu ayuda, Dios necesita tu corazón. ¿Por qué? Porque tú podrás tratar de ayudar a Dios y el corazón no está en el lugar correcto. Y esa ayuda viene para mérito propio, para justificación por obra, para el ensalzamiento del yo, para egoísmo. Dios dice, no. Primero necesito tu corazón y después yo te voy a dar el poder para que obres por mí. Amén. Porque tú ni siquiera puedes, porque todas tus justicias son ¿qué? Trapo de
inmundicia, porque están llenas o motivadas por el egoísmo. Dios dice, no, primero tengo que romper ese corazón de piedra que tienes para entonces darte un corazón nuevo, para que lo hagas por las motivaciones y las intenciones correctas, que por amor. ¿Están conmigo? Y eso, familia, lo vamos a estar estudiando hoy. ¿Y cuál es la condición? ¿La condición cuál es? Para que nosotros podamos ser herederos, para que podamos ser beneficiarios de las promesas del pacto eterno. La obediencia, ¿verdad que sí? No puede ser la obediencia. La obediencia no es la condición o obligación de Dios para nosotros en el ¿qué? En el pacto eterno. No, hermanos y hermanas, la obediencia no es la condición obligación, como lamentablemente se nos ha enseñado sinceramente, inocentemente, ignorantemente, pero esa no es la condición, porque la Biblia enseña en Hebreos 13, 20 y 21, hablando del pacto eterno, que dice, la sangre del pacto eterno nos haga ¿qué? Aptos, hábiles, capaces en toda buena obra, ¿para que qué? Para que hagamos su voluntad. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nosotros? No, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿qué viene primero? ¿El pacto o la obediencia? El pacto viene primero porque somos incapaces de obedecer a Dios y Dios ya lo sabe. Dios no nos va a pedir o exigir algo que Él sabe que somos incapaces de hacer. Dios nos pide algo que sí somos capaces de hacer, ¿de qué? Que es rendir nuestro corazón ante Él. Y Dios promete por medio de la sangre, vamos a hablar más adelante de eso, la sangre no solamente derramada, sino la sangre esparcida o la sangre también, ¿cómo se llama? Impartida. Dios promete que va a restaurarnos, que Él es el que va a producir en nosotros la buena obra por medio de su poder. Dios es el que promete y Dios cumple. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden la palabra obediencia, ¿verdad? El concepto de obediencia terrenalmente es cumplir con lo que se nos ha exigido, hacer nuestra parte. Y como en este mundo se nos ha enseñado desde pequeño, tú haces lo mejor. Esfuérzate, trabaja duro y tú vas a echar hacia adelante, ¿verdad que sí? Haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro y tú lo lograrás. No estoy diciendo que eso no es correcto, pero en asuntos espirituales eso no va. No aplica en asuntos espirituales, pero lo traemos a asuntos espirituales y tenemos, yo tengo que hacer las cosas. Sí, Señor, yo te prometo que yo voy a hacer. Yo me voy. Y somos incapaces de hacerlo. ¿Están conmigo? La obediencia bíblica, recuerdan, implica inferido tanto en hebreo como en griego, es que ¿qué? Es el sometimiento del corazón a Dios, para que Él pueda entonces producir en nosotros lo que Él quiere producir. Amén. Si fuéramos a tomar un sinónimo de la palabra obediencia, mira, hazlo en tu Biblia, yo lo estoy haciendo en mi Biblia. Donde quiera que vea la palabra obediencia, le pongo una flechita y le pongo en inglés surrender, someterme, consagrarme. Eso es la obediencia. ¿Están conmigo? O adoración. La palabra adoración a veces la aplicamos nosotros exclusivamente a lo que es cantar, a lo que es la música. Ciertamente la música y el canto es un tipo de adoración, pero la palabra adoración implica proscuneo. La palabra significa dos cosas muy interesantes. Significa poner las rodillas y el frente en el piso, y también se utiliza en el contexto de un perro que le lambe la mano, la comida de las manos de su amo. Eso es lo que significa proscuneo, adoración. Es una entrega total cuando el perro está totalmente dependiente de su amo para vivir, para la comida. Así debemos ser nosotros. Esa es la verdadera adoración. Es un sometimiento completo y pleno a la voluntad de Dios para que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios resuelve los tres aguijones del pecado. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, hermano, la obediencia no es la condición, obligación de Dios para nosotros en el pacto eterno, sino que la obediencia, ¿qué es? Es la promesa de Dios para nosotros en el pacto eterno. Dios promete cumplir porque Dios dijo que hará y así hará. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es la condición para nosotros en el pacto eterno? Creer y someternos a Dios. Amén. Dice en Génesis 15:6, y le creyó Abraham al Señor y le fue ¿qué? Le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Y cuando Abraham le creyó a Dios, Dios cumplió su promesa. Amén. Vamos a estudiar la historia de Abraham hoy y ver que Abraham no siempre le creyó al Señor. Y a veces esa fe está firme, pero a veces esa fe empieza a debilitarse y a menguarse y a bajar y a debilitarse. Así que nuestra condición, ¿cuál es? Creer y vivir la fe de Jesucristo. Entregarnos al Señor y dejar que el Señor cumpla las promesas que Él quiere hacer.
Y el último punto, que es la base del Evangelio eterno, es que todo esto que les he explicado está detallado, explicado ¿en dónde? Perfectamente en el santuario. Eso lo vamos a ver mañana, el viernes. Vamos a entrar ya de lleno en el santuario. El santuario explica cada uno de estos pasos. Todo el pacto eterno está ahí explicado, mencionado en el santuario. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fracasó el viejo pacto? ¿Por qué fracasó el viejo pacto? Y la contestación es muy distinta a lo que usted tiene en la cabecita ahora mismo. Muy distinto. Y no se lo digo porque yo sé más que ustedes, porque yo también tenía una idea distinta de cómo contestar esta pregunta. De hecho, esta pregunta sale de un libro que Amazing Facts tiene, que se titula Why the Old Covenant Failed. ¿Por qué fracasó el viejo pacto? Este libro es un librito, se lo voy a enviar por correo. ¿Por cuántos de ustedes? Recuerden, les digo que me pueden dar su correo electrónico y se lo envío. Algunos me han escrito, todavía no le he enviado nada. Lo voy a hacer al final para así enviárselo todo de una vez. Le voy a enviar este libro. Y lo escribió Joe Cruz. Joe Cruz es el fundador de Amazing Facts, del ministerio de Amazing Facts. Y él escribió este libro y él llegó a la misma conclusión que yo, solamente que tomamos dos caminos diferentes. Cuando leí el libro, después de los otros estudios que yo había hecho, me di cuenta, wow, Joe Cruz entendió exactamente lo mismo, que es lo que explica el Espíritu de Profecía y lo que explica la palabra de Dios. Le voy a dar 3 panoramas. Número 1, a ver, no me contesten, pero dígame cuál de usted cree. Son 3 panoramas. Primer panorama. En el viejo pacto, lo que se considera antes de Cristo, las personas se salvaban por obras, pero en el nuevo pacto, que sería como lo entendemos comúnmente o popularmente, después de Cristo, se salvan por fe. ¿Será eso verdad? Hay alguna gente que piensa eso. Hay gente que hoy en día dicen, bueno, allá en el Viejo Testamento se salvaban por obras, pero ahora somos salvos por fe. ¿Eso enseña la Biblia? Claramente no. Adán, se supone que sufriera Adán y Eva la sentencia del pecado y Dios mostró ahí mismo su misericordia, su gracia con ellos. Amén. Segundo panorama. En el camino de la salvación, bajo el viejo pacto, que es como lo entendemos antes de Cristo, es igual que bajo el nuevo pacto después de Cristo. La salvación se obtiene en ambos pactos es por fe. O la tercera opción, independientemente en qué periodo testamentario, o sea, antes de Cristo, después de Cristo, que es como normalmente nosotros distribuimos el concepto del viejo pacto y el nuevo pacto, lo distribuimos normalmente entre viejo Testamento y Nuevo Testamento. Independientemente en qué periodo testamentario se vivía, la salvación se obtiene únicamente bajo el nuevo pacto y nunca por el viejo pacto. La pregunta es, ¿cuál de estas 3 opciones es correcta? ¿Están listos para estudiar? Vamos a estudiar. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Noten lo que dice. Pero tanto ahora, mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, como sumo sacerdote, como es mediador de un ¿qué? De un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? Este versículo es problemático para nosotros. Y es problemático cuando lo empecé a entender por primera vez. Porque ahí dice que Cristo es mediador de un ¿qué? Un mejor pacto. ¿Y por qué hay un pacto mejor que el otro? Porque tiene ¿qué? Mejores promesas. En otras palabras, ¿cuántos pactos hay? Hay 2 pactos. Y según el libro de Hebreos, dice que uno de esos pactos es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque un pacto tiene mejores promesas. Si un pacto es mejor y tiene mejores promesas, ¿qué nos dice eso sobre el otro pacto? Que es deficiente. Que las promesas no son buenas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Hay que salir del chip, hay que salir del paradigma, ¿verdad? Porque ahora mismo tenemos un sancocho en nuestra cabeza, porque eso no fue lo que nos... No, es que el viejo pacto y el nuevo pacto, ambos vienen de Dios. Le hago una pregunta, ¿Dios hace algo deficiente? ¿Dios hace algo que no es bueno? Pues aquí dice que un pacto es mejor que el otro. Y porque uno tiene mejores promesas que el otro. La pregunta es, ¿cómo entendemos esto? Mira cómo lo sigue explicando. Porque aquel primero, que sería el viejo pacto, hubiera sido sin qué. Ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo pacto, que es el nuevo pacto. Hermano y hermana, ¿qué dice ahí del viejo pacto, del primer pacto? ¿Qué es qué? Que tiene defecto.
Le hago una pregunta, ¿Dios hace algo defectuoso? No. ¿Cómo podemos nosotros empezar a reconciliar esto? Porque se nos ha dicho, bueno, Dios hizo ambos pactos, tanto el viejo pacto como el nuevo pacto. Pero aquí me dice que el viejo pacto es defectuoso y Dios no hace nada defectuoso. ¿Cómo vamos a resolver este dilema? Vamos a estudiar hoy y el viernes este tema. Amén. Y por eso le dije, durante esta semanita de consagración, que estamos entendiendo y comprendiendo el Evangelio, porque la idea es que cada uno de nosotros al final de esta semana estemos más cerca de Dios y comprendamos cómo Dios es que Dios nos quiere salvar. Amén. Y lo que Dios quiere y anhela hacer con nosotros. Vamos a resolver este problema porque es un problema serio y hoy lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay que estudiar ¿qué cosa? Hay que estudiar el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, noten aquí, hice una tablita. Y en un lado está el pacto eterno o el pacto nuevo y el viejo pacto. Ahora, usted me dirá, pero ven acá, ¿cómo es eso de que el pacto nuevo es el pacto eterno? Pues se lo voy a mostrar ahora, porque si lo dijera y no lo puedo mostrar, entonces estoy perdiendo el tiempo aquí y usted también escuchándome. Vamos a hacer una tablita. Ahí está la tablita. En un lado vamos a ver qué son las promesas del pacto eterno, pacto nuevo, aunque ya hemos hablado de varias promesas, y ya hemos discutido varias de ellas. Recuerden que le dije que según mis estudios hasta ahora, ya llevo como 3 años estudiando este tema, yo he encontrado más de 22 promesas, ¿ok? 22 promesas del pacto eterno, del pacto nuevo, versus el viejo pacto. Y al hacer esta tabla, entre hoy y el viernes, vamos a darnos cuenta por qué en Hebreos dice que el nuevo pacto es mejor que el viejo pacto. Y por qué el viejo pacto es defectuoso. Vamos a empezar nuestro estudio. ¿En dónde? Vayan conmigo por favor a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. ¿Por qué Jeremías capítulo 31? Porque es el primer lugar en la Biblia donde aparece la frase, ¿cuál? Nuevo pacto. Y yo aprendí, no sé si usted lo ha aprendido también, siempre que usted quiera estudiar una palabra o un concepto en la Biblia, busca el primer lugar donde se menciona esa palabra o esa frase. Porque casi siempre donde esa frase o esa palabra se menciona por primera vez, ahí es donde está el fundamento de lo que esa palabra o esa frase Dios está tratando de explicarnos. Así que la frase nuevo pacto aparece en el libro de Jeremías. ¿Qué capítulo les dije? Jeremías capítulo 31. Vamos a empezar nuestro estudio de hoy. Jeremías capítulo 31. Cuando estén ahí, digan amén. Dice así en el versículo número 31. He aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré ¿qué cosa? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor Jehová. Vamos a hablar de eso el viernes, lo que pasó en el Sinaí. Hoy vamos a hablar de la historia de Abraham. El viernes vamos a hablar de lo que pasó en el Sinaí porque está directamente relacionado con esto y lo vamos a leer también hoy. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cuando dice la frase después de aquellos días, está hablando de lo que va a acontecer en el final, en el tiempo final, lo que va a acontecer en el futuro. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ok, hermanos y hermanas, aquí tenemos 4 promesas del pacto. ¿Cuántas promesas? 4. Estas 4 promesas que están ahí, las vamos a analizar entre hoy y el viernes a la luz de las Escrituras y vamos a ver exactamente cómo explica. Porque aquí claramente Dios está diciendo que este es el pacto, el nuevo pacto que haré ¿con quién? Con mi pueblo. Amén. Y en este pacto que Dios le ofrece a su pueblo, dice aquí que hay 4 promesas. La primera, ¿cuál es? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Primera promesa. Segunda promesa, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Tercera promesa, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,
dice el Señor. Y la cuarta promesa, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Están conmigo? 4. Recuerden, no son las únicas 4. Cuando usted, ahora que durante esta semana y con los recursos que le voy a dar, usted entonces, como me pasa a mí, ahora cuando leo la Biblia, estas frases cuando estoy leyendo me brincan ahí, ping, 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 ping. Cuando la Biblia dice, escribiré mi ley en tu corazón, te daré una mente nueva. Cuando dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Cuando dice, ninguno me conocerá por medio de otro, sino que me conocerán directamente. Cuando dice, perdonaré tus pecados y no me acordaré más de ellos. Esas son frases que aparecen en toda la Biblia y cuando la veo, automáticamente, ahora que mi mente llevo tiempo estudiándolo, ¡ping! Inmediatamente brincan, así. Y no solamente con estas 4, sino con las 22 que he encontrado hasta ahora. Automáticamente, ¡pum! Y marco en mi Biblia, evangelio, el pacto. Está en todas partes, es una cosa increíble. Vamos a empezar con el primero. Primero quiero mostrarle por qué el nuevo pacto es el pacto eterno. Vamos a resolver ese problema primero, porque quizá usted diga, bueno, son 2 pactos diferentes. He conocido gente que dice eso. El pacto eterno es diferente al pacto nuevo. Vamos a ver qué enseña la palabra de Dios. Recuerden esas 4 promesas y recuerden las frases que aparecen y cómo brincan. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Vamos a resolver ese problema primero y después vamos a entrar a la tablita. Jeremías capítulo 32, cuando están ahí, digan amén. Amén. Listo. Noten lo que dice el versículo 38. Y me serán por pueblo y yo seré por ellos. Una pregunta, ¿no vimos eso en la promesa del pacto nuevo que decía en Jeremías 31? La misma frase, yo seré por ellos ¿qué? Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Noten, ding, 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 ding. Noten el 39. Y les daré ¿qué cosa? Un corazón. No dice Dios allá que Dios nos da un corazón en donde va a escribir su santa ley. Mismo concepto, ding, 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 ding. Y un camino, o sea, una nueva vida. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Noten lo que dice. Y haré con ellos ¿qué cosa? Estas mismas frases aparecen donde dice pacto nuevo en Jeremías capítulo 31. Pero aquí le llama ¿qué cosa? El pacto eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Es la promesa de Dios, el juramento de Dios. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para que qué? Para que no se apartan de mí. Y me alegraré con ellos haciéndole bien. Y les plantaré en esta tierra, hablando de la tierra nueva, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Noten aquí cómo, usando las mismas frases, las mismas bases, explicando en Jeremías 31 le llama el pacto nuevo, pero aquí en Jeremías 32 le llama como el pacto eterno. Evidencia número 1. Vamos a ver la número 2. Vayan conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Justo después de Jeremías tienes el libro de Lamentaciones y tienes el libro de Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver los mismos. Recuerden, van a tener ya ustedes están entrenados a tener la mente adiestrada y capacitada para cuando ven esta frase. ¡Ting, ting, ting, ting! Pacto eterno, pacto eterno, pacto eterno, pacto eterno. Noten esto. Ezequiel capítulo 36. Le digo porque yo no puedo leer la Biblia sin ahora que conozco esto. Ezequiel capítulo 36, cuando estén ahí digan amén. El capítulo completo, pero no tenemos tiempo para estudiarlo completo, pero es una cosa espectacular. Noten lo que dice en el versículo número 24. Vamos a empezar en el 23. Santificaré en mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste ustedes en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré ¿a dónde? A vuestro país. ¿Será eso una promesa del pacto eterno? Que Dios dice que los voy a sacar de Babilonia, los voy a sacar de Egipto y los voy a traer aquí. Vayan conmigo, dejen el dedo ahí, vayan conmigo a Éxodo capítulo 6. Les voy a mostrar que esta es una promesa del pacto eterno. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Noten lo que dice Dios en el versículo número, Éxodo capítulo 6, versículo número 4.
Anteriormente le dice, aparecía a Abraham y a Isaac. Versículo 3, aparecía a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre es Adonai, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de ¿qué? De Canaán. Hay una aplicación literal y hay una aplicación ¿qué? Universal, que está hablando de la tierra nueva, hablando de aquellos que nos dará. La tierra en que fueron forasteros en cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel y quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de ¿qué? De mi pacto, el pacto eterno. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Dios promete por toda la Biblia, los voy a sacar de Egipto, los voy a sacar de Babilonia, los voy a sacar de la mano del cautivo de sus enemigos. Amén. Es una promesa, pero la promesa más grande en donde Dios nos va a librar es ¿de dónde? De este mundo de pecado. Amén. Para llevarnos a la tierra Canaán, que es la tierra prometida, que ¿qué es? La tierra nueva, la nueva Jerusalén. ¿Cuántos están conmigo? Noten, regresemos a Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y esparciré sobre vosotros ¿qué cosa? Agua limpia, y seréis limpiados de algunas de vuestras inmundicias. Es importante que presten atención, porque yo me estoy poniendo viejo y ya la vista se me está yendo. Y seréis limpiados ¿de cuántas? De todas vuestras inmundicias. ¿Cuántos dicen amén? No decía ya en Jeremías 31 que os perdonaré y no me acordaré más de sus pecados, ¿verdad? Los borraré, es el mismo concepto. Los serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de qué más, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, y os daré qué cosa, ding, 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 corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo o una mente nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré qué cosa, un corazón de carne. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que darnos un corazón o una mente nueva, que es un espíritu nuevo? ¿Por qué Dios tiene que quitarnos este corazón de piedra y darnos un corazón de carne? Claro que son el lenguaje figurado. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros ¿a quién? Ahora, ¿quién es el que hace el cambio de corazón? El Espíritu Santo. La pregunta es ¿por qué Dios tiene que poner a su Espíritu dentro de nosotros? ¿Por qué Dios entonces el Espíritu Santo hace la obra de restaurar el carácter de Dios en nosotros, que es la mente nueva? ¿Para qué? Para que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para que vivan en conformidad y en armonía con mi palabra y con mi ley. Dios, ¿quién está haciendo la obra? ¿Quién limpia? ¿Quién da corazón nuevo? ¿Quién pone el espíritu? ¿Quién hace que nosotros podemos andar en vivir conforme a su palabra? Dios es el que promete, amén. Y noten lo que dice, versículo 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis, ¿qué? Por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ding, 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 ding. Pregunta, ¿está hablando del pacto eterno, del nuevo pacto? Sí, efectivamente. Ahora, vayan conmigo a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Noten los paralelos. Los paralelos. Y especialmente si usted tiene una Biblia arcoíris, más resaltan estos conceptos porque la Biblia arcoíris como que... Ay. ¿Están ahí? Ezequiel 37. Vamos a empezar en el versículo 23. Noten los paralelos entre los tres contextos de versículos que hemos leído. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los que los salvaré de todas sus rebeliones en los cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré ellos por ding, 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 ding. ¿Está hablando lo mismo, sí o no? Le hago una pregunta, ¿quién es el que salva? ¿Quién es el que limpia? ¿Quién es el que perdona? Dios es el que promete todo, amén. Noten ahora, hay algo diferente. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y escuche bien aquí, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán ¿por qué? Por obra. ¿No es lo mismo que decía en Ezequiel capítulo 36? Sí, hay una leve diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En Ezequiel 36 dice, después que Dios dice que te limpiaré, en el versículo número 27 dice, pondré dentro de vosotros a mi espíritu. Pero aquí dice que mi siervo David será rey sobre ellos y después andarán.
Eso significa que el versículo 24 del siervo David como pastor y el versículo donde dice pondré el espíritu dentro de vosotros es paralelo. La pregunta es ¿por qué? Primer problema, porque hay un problema en entender que Dios está hablando de David en ese contexto literal. ¿Por qué es un problema entender que es David? Porque ya David está muerto. Entonces no puede estar hablando de David. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, amén. Entonces en Ezequiel 36 dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Y aquí dice que mi siervo David, que es Cristo, será rey sobre ellos y sobre ellos tendrán un solo pastor. ¿A qué está refiriéndose eso? Es bien sencillo, hermano y hermana. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿quién es el que nos guía y el que nos dirija? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? ¿Y cómo es que el Señor es nuestro pastor? ¿A quién dirige? A aquellos que Él le ha dado su Espíritu. Aquellos que han aceptado el regalo que Dios promete. Amén. Entonces ese es el concepto. Y cuando tenemos el Espíritu Santo y cuando tenemos a Cristo como nuestro Rey y como nuestro pastor que nos dirige por medio de su palabra, ¿qué ocurre? Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ahora brinquemos al versículo número 26. Y haré con ellos ¿qué cosa? Pacto de paz. ¿Pacto qué? Perpetuo. La palabra perpetuo, ¿alguien tiene otra versión de Biblia? ¿Qué dice? Pacto eterno, porque eso es lo que perpetuo significa. En inglés dice everlasting covenant, que es el pacto eterno. Noten nuevamente la similitud. ¿Están conmigo? Le estoy mostrando la evidencia para mostrar que el pacto eterno es el ¿qué? El pacto nuevo. Es el mismo concepto. La pregunta es ¿por qué se le llama en un contexto pacto eterno y por qué se le llama pacto nuevo? Esa es la pregunta y hay una contestación para eso que la vamos a ver el viernes. Tercera evidencia. Dice Cristo en Mateo 26, 28, ¿mi sangre de qué? Del nuevo pacto. ¿Y qué dice en Hebreos capítulo 13, 20? ¿La qué? La sangre del pacto eterno. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? A la luz de 2 o 3 testigos, declarado es. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Así que noten ahora, tenemos ya otro nombre para el pacto eterno. Pacto de misericordia, pacto de redención, pacto consejo de paz, pacto de gracia y pacto nuevo. Cuando usted ve el concepto del pacto nuevo, ¿en qué está pensando? En el pacto eterno que Dios hizo con el Padre, con el Hijo, ¿desde cuándo? Desde el comienzo de la eternidad. Ahora entremos a la primera promesa. Dios dice en el pacto nuevo, en el pacto eterno, que nos dará un nuevo corazón, que escribirá la ley de Dios, será escrita ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el concepto del nuevo corazón o el concepto también de la circuncisión. Cuando la Biblia habla de circuncisión, nosotros pensamos literalmente en la circuncisión literal física. Pero la Biblia lo utiliza como un ejemplo para hablarnos de la circuncisión de ¿qué? De la circuncisión del... ¿Por qué necesitamos una circuncisión del corazón? Porque el corazón es de ¿qué? De piedra, duro, terco, orgulloso, no quiere escuchar a Dios. Entonces Dios ¿qué tiene que hacer? Dios tiene que romper ese corazón de piedra para darnos un corazón ¿cómo? Un corazón constreñido, un corazón que escucha, un corazón que se somete ante Dios. ¿Amén? ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Noten cómo lo dice Ezequiel 18, 31 y 32. Dice, echad de vosotros todas vuestras ¿qué? ¿Cuántas iniquidades? Todas, con que habéis prevaricado y hacéis ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu. ¿Qué dice Dios? Les quiero dar una mente nueva y un corazón nuevo. ¿Por qué tiene que? Porque el corazón que no es nuevo, el corazón que es de piedra, ¿qué hace? Está muerto en sus iniquidades y en sus pecados. ¿Están conmigo? Noten aquí. ¿Por qué? Fácil. Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿En dónde está el pecado escrito? Esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Y qué es el pecado? Familia, hermanos y hermanas, si queremos un sinónimo para la palabra pecado, es la palabra egoísmo. ¿Están conmigo? El egoísmo, el yo, el ponerme a mí por encima, no solamente de otros, sino también ponerme por encima de Dios. ¿No fue el error de Adán y Eva? ¿Sí o no? Efectivamente. ¿No es el error nuestro? Entonces, ¿por qué Dios tiene que darnos un nuevo corazón donde Él puede escribir su ley
¿Por qué? Porque en nuestro corazón está aquí escrito el pecado, el egoísmo ya está ahí. ¿Están conmigo? Esas tendencias, esas inclinaciones que nos impiden, ya nos dominan. Noten lo que dice en Jeremías capítulo 4, versículo 4. Noten la frase, circuncidaos para el Señor y quitar los prepucios de ¿qué? Esto está en Jeremías capítulo 4, hermanos y hermanas. Él no está diciendo, esto no está en el Nuevo Testamento. Esto está en Jeremías 4, dice, quitad circuncidaos el corazón. Ahora, ¿por qué hay que circuncidar el corazón? ¿Por qué necesitamos un corazón nuevo? Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no hay quien lo apague. ¿A causa de qué? Por la maldad de vuestras. ¿Cómo es el corazón incircunciso? ¿Cómo es el corazón que no ha sido circuncidado? Es un corazón malo. Es un corazón egoísta, que hace sus propias obras y Dios dice, si no dejan que yo les circuncide el corazón, ¿ustedes qué? Van a continuar en sus pecados y ¿qué voy a tener que hacer? Así que déjenme trabajar. Déjame su corazón porque si siguen como van, no podrán entrar al reino de los cielos. Dios dice entonces, yo quiero circuncidar su corazón para que dejen el pecado, para que dejen la maldad, para que puedan vivir conforme a mi palabra. ¿Están conmigo? Entonces la ley de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón es lo mismo que decir un corazón nuevo o un corazón circuncidado. Ahora noten qué lindo. Isaías 51, 6 y 7. Mi salvación será para siempre y mi justicia, ¿qué cosa? Nunca perecerá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora noten, oídme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está ¿qué? En el libro de Isaías, en el Viejo Testamento, Dios está diciendo que yo tengo un pueblo que conoce mi salvación, yo tengo un pueblo que conoce mi justicia, y ese pueblo ¿cuál es? En cuyo corazón está mi ley. Pero ven acá, el asunto de la ley escrito en el corazón, eso no es del nuevo pacto. Eso no es del Nuevo Testamento. Eso no, porque antes la ley estaba escrita en tablas de piedra. Eso fue bajo el viejo pacto, pero ahora está escrito en las tablas del corazón con Cristo. Pero perdóname, pero Isaías 51 está diciendo que desde antes ya Dios estaba escribiendo su ley en el corazón del ser humano. No se pierde el viernes, porque vamos a gozar. ¿Y por qué la ley es escrita en el corazón, hermano y hermana? Sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre la ley escrita en tablas de piedra y la ley escrita en el corazón? La ley escrita en tablas de piedra es externo, ¿verdad? Le doy un ejemplo. Yo le he dado este ejemplo antes, quizá usted lo ha escuchado, si me ha escuchado anteriormente, pero este es el único ejemplo que tengo. Si usted fuera a su casa esta noche y le dijera, ¿qué hora? Tengo que mirar el reloj. Si usted fuera a su casa y le dijera a su esposo o su esposa, mi amor, quiero que sepas que la razón por la cual yo te soy fiel es porque Dios tiene un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y como la ley dice eso, por eso yo te soy fiel. ¿A cuántos de ustedes les gustaría escuchar eso de su esposo o su esposa? Gloria a Dios, exactamente, gloria a Dios porque tu esposo o tu esposa quiere obedecer a Dios, amén. Pero usted no quiere que sea algo externo. ¿Por qué Dios lo escribe en el corazón? Porque ahora llega a su casa y usted le dice a su esposo o su esposa, mi amor, quiero que sepa que la razón por la cual yo te soy fiel es porque te amo. Amén. Motivaciones e intenciones correctas. La otra es motivaciones e intenciones exteriores egoístas. Porque para mí, ¿por qué quieres ir al reino de los cielos? Mucha gente, ¿por qué quieres salvarte? Porque quiero estar en la Nueva Jerusalén. No me malentienda, yo también quiero. Pero ¿esa es la motivación correcta? ¿O usted quiere entregarle su vida al Señor por lo bueno que es Dios y por lo glorioso que es Dios y porque Dios merece todo y porque queremos vindicar su nombre en esta tierra? Esa es la motivación correcta. ¿Están entendiendo? No nos damos cuenta que muchas de las cosas que decimos son motivados por el egoísmo. ¿Están conmigo? Muchos cristianos, ¿por qué muchos cristianos van a la iglesia? Porque no quieren quemarse en el infierno, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he escuchado predicadores de otras denominaciones y dicen, si no te arrepientes te vas a quemar en el fuego eterno y Dios te va a estar torturando por el resto de la eternidad y nunca más? ¿Quién quiere aceptar al Señor? Todo el mundo se levanta y todo el mundo viene al frente. Le hago una pregunta.
¿Esa es la motivación correcta para entregarle tu vida al Señor? Claro que no. Dios no quiere que tú le sirvas por miedo, Él quiere que lo hagas por... Eso es hablando, y si alguien está escuchando, por favor, aquí no creemos en el asunto del infierno como un tormento eterno para los perdidos. Eso es otro tema. ¿Pero están conmigo? Por amor. Esa es la motivación, esa es la intención correcta. Noten otra vez el Salmo 46 al 8, dice así: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de ¿qué? Nuevamente, claro, esto es David escribiendo, haciendo referencia, alusión a Cristo, pero aquí nuevamente en el Salmo está hablando de que la ley está en ¿dónde? En él. Pero ven acá, eso no es un asunto del nuevo pacto, del Nuevo Testamento cuando Cristo vino. No, hermano y hermana. Vamos a ver que no hay distinción en la Biblia en cuanto al tiempo testamentario. El plan de salvación de Dios ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten aquí, esto es un escrito mío. La ley de justicia escrita en nuestro corazón y nuestra mente es solo una forma de decir que el carácter de Cristo ha sido sellado en sustitución de nuestro corazón y carácter egoísta, colocándonos en perfecta armonía y comunión con la ley de Dios a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, la justicia de Dios se revela y se manifiesta en nosotros como se manifestó perfectamente ¿en quién? ¿Por qué razón? Porque tenemos la mente de Cristo, la fe de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Están conmigo? Ese es el pacto eterno, ese es el evangelio eterno, según Romanos 1, 16, 17. Así es como llegamos a ser participantes de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo, que nos da el poder de guardar la ley de Dios. Es decir, tener la victoria sobre todo pecado, sobre toda inclinación y tendencia ¿qué? Egoísta. ¿Están conmigo? Por eso dice Deuteronomio 6, 1 al 6, nuevamente en el Viejo Testamento: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Otra vez, la palabra y la ley de Dios, ¿en dónde está escrita? En el corazón, porque sabemos que amar a Dios y amar al prójimo tiene que ver ¿con qué? Con la ley de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y qué quiere hacer Dios? ¿Darnos qué? Darnos un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que podamos vivir en armonía con su palabra, para que podamos morar en su presencia. Y noten esa cita que la leímos la última vez en Deseado de toda la gente: por el Espíritu llega a ser el creyente participante ¿de qué? De la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino, no es poder humano, es solamente divino. ¿Para qué? Para vencer alguna de las tendencias hacia el mal. No, hermano, hermana, Dios no quiere que sigamos siendo esclavos del pecado. Dios quiere que venzamos todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter. ¿En dónde? En su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, esa frase, vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, por medio del poder del Espíritu Santo, es lo mismo que grabar su propio carácter en su iglesia. Porque cuando Dios graba su carácter en su iglesia, que es el carácter o la mente de Cristo, ¿por qué es que vamos a tener victoria? Porque vamos a aprender a vivir una vida completa, total y consistentemente consumada, entregada y confiada en el poder de Dios, y no en el poder y el esfuerzo y la experiencia humana. ¿Cuál es nuestro problema? Que no hemos aprendido a vivir por fe todavía. Estamos en el proceso, no me malentienda, amén. Estamos en el proceso, espero que estemos en el proceso. Eso se conoce, hermano y hermana, como la experiencia del pacto eterno, o la experiencia ¿de qué? Del nuevo pacto, donde Dios escribe su ley en nuestra mente y nuestro corazón, que es su carácter. Por eso dice en Romanos 13:10, el amor no hace amar al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. ¿Están conmigo? Y eso es lo que quiere Dios, manifestar el mismo carácter de Cristo en nosotros. ¿Y cuál fue el carácter de Cristo? Un servicio ¿de qué? Un servicio de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Esa es la ley de Dios. Primeros 4 mandamientos, nuestro amor hacia Dios. Otros 6 mandamientos, nuestro amor hacia el prójimo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y quién recuerda cuáles son las motivaciones, las 2 principales motivaciones de Cristo para vivir la vida que vivió aquí en la tierra? Número 1, ¿cuál fue lo primero que motivaba? Y los 2 están tomados de la mano, son paralelos. La primera era vindicar y glorificar el nombre del Padre. Y número 2, la salvación de la humanidad. Eso fue lo que le impulsó. Y cuando veamos el sábado de la mañana la fe de Jesús por medio del santuario, le voy a enseñar la mente de Cristo por medio del santuario. Una cosa
rica y espectacular. Eso es lo que tengamos. Cuando tengamos la mente de Cristo y tengamos, hermano y hermana, cuando le venga la tentación, deje de pensar en usted y piense en Dios. Y di: Dios, yo no quiero que Satanás se goce con verme a mí caer en pecado. Yo quiero mostrarle a Satanás que en esta tierra hay personas que aman más la justicia de Dios que los deseos de la carne. Dame la fuerza, Señor, y el poder para decirle no a esa tentación. ¿Y usted me va a decir que usted va a caer? No. La única manera que usted va a caer es si usted se suelta de Dios. Pero si se mantiene aferrado a Dios, no hay forma de caer, hermanos y hermanas, porque Dios es omnipotente y su poder omnipotente es el que le ofrece a la humanidad. Le voy a enseñar el versículo más sabroso. Todos los que les he mostrado son sabrosos, pero este es el más sabroso de todos. Una cosa espectacular donde explica este proceso. Explica el proceso de la salvación. El evangelio explicado de una manera tan y tan increíble. El pacto eterno explicado de manera tan concisa y tan precisa y tan linda como para mí no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Dónde es? Deuteronomio capítulo 30, 6 y 8. ¿Qué dice? Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Le hago una pregunta. ¿Quién hace la obra de circuncisión? Dios. Dios dice: yo voy a circuncidar tu corazón. Yo soy el que te voy a dar un corazón nuevo. Amén. Pregunta: ¿cómo Dios circuncida el corazón humano? ¿Cómo Dios rompe este corazón de piedra? ¿Cómo es que Dios quita la amistad que había entre Satanás y nosotros, la armonía que existía entre Satanás y la humanidad? Dios dice: pondré enemistad entre ese corazón. ¿Cómo es que Dios circuncida y transforma este corazón egoísta, familia, con la cruz del Calvario, hermanos y hermanas? Viendo el amor de Dios, cuando el ser humano contempla la gloria de Dios y ver el sacrificio tanto del Padre como del Hijo y todo lo que hizo, el que no se escatimonia a su propio Hijo y aquel que no se aferró ni siquiera a su propia divinidad, sino que se despojó a sí mismo para venir a morir por nosotros. Cuando vemos ese sacrificio, el corazón no puede quedar más que subyugado y constreñido ante el amor de Dios. ¡Cuán grande es el amor de Dios por nosotros! Eso es lo que circuncida. Y cuando Dios circuncida el corazón, ¿cuál es el resultado? Cuando contemplamos el sacrificio y el amor de Dios por nosotros, ¿cuál es el resultado? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque ahora que Dios ha hecho eso, ¿ahora qué quieres hacer? Amar al Señor. ¿Y qué? Y amarlo con todo tu corazón, a fin de que vivas. ¿De que vivas qué? De que vivas en armonía con su palabra, porque viste lo que el pecado hizo a Cristo y nunca más vas a querer pecar. Nunca más vas a querer volver a deshonrar a Dios después de que todo el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo seguiré yo pecando con tan grande regalo y tan grande amor que Dios me ha dado? Entonces Dios conforma ese corazón para que usted diga: Señor, yo nunca más quiero deshonrarte. Yo quiero vivir para ti. ¿Y qué hace Dios? Y pondrás por obra todos sus mandamientos que te ordenó hoy. ¿Cómo es que viene que podamos nosotros obrar conforme a los mandamientos de Dios? Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y anhelamos vivir para Él. Y entonces, ¿qué hace Él? Él nos da su Espíritu Santo para que podamos hacerlo y podamos vivir conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice Deuteronomio 10:16: circuncidad pues el prepucio de vuestro ¿qué? Y no endurezcas más vuestra cerviz. Deja de ser tan orgulloso y tan terco. Ahora, esa frase circuncidar, ¿de dónde viene primeramente? ¿Dónde es que se usa primera vez la frase circuncidar? Con Abraham. Vamos a ver ahora de manera práctica lo que Dios está diciendo. Vayan conmigo por favor al libro de Génesis. Vamos a ver ahora la historia práctica de lo que está diciendo la palabra de Dios. En Génesis. La historia de Abraham comienza en Génesis capítulo, verdaderamente que comienza al final del 11, pero la historia en sí comienza en el 12. En el 12, no vamos a obviamente leer toda la historia de Abraham porque no tenemos tiempo. Dios llama a Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham, que está en Babilonia? ¿Qué le dice? Salid de ella, hijo mío. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué hace? ¿Se va? Pregunta, ¿tenía fe Abraham?
¿Conocía la voz de Dios? Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes, si Dios ahora mismo le dijera, ahora mismo sal de tu casa y vete y no regreses? ¿Cuántos de ustedes lo harían? Pues depende. Si conoces a Dios y conoces la voz de Dios, lo vas a escuchar. Para conocer la voz de Dios tiene que tener una relación. ¿Tenía Abraham una relación con Dios, sí o no? Usted se preguntará, ¿y cómo yo sé cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios? Es bien sencillo. Cuando Dios habla y la voz te habla, está conforme a lo que está escrito. Si está conforme a lo que está escrito, esa es la voz de Dios. ¿Están conmigo? Una señora hace mucho tiempo atrás mató a sus hijos. Y cuando se le preguntó por qué, dijo, porque Dios me lo dijo. Bueno, hermana, una voz te lo dijo y un espíritu te lo dijo, pero no fue el Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque eso no va conforme a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Abraham le creyó. Y luego tenemos varias historias, pero lleguemos al capítulo 15. Abraham ya está envejeciendo. Y para Abraham lo más grande es tener un hijo. De hecho, en el capítulo 12, Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia. Que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en él. El anhelo de Abraham, como de todo hebreo, es ser el padre del Salvador, el ser el padre del Mesías. Y Dios le dijo a Abraham en el versículo número 2, respondió Abraham, Génesis 15:2, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que aún ando sin hijo y el mayordomo de mi casa Damasceno Eliezer? Dijo también, mira que no me has dado prole. He aquí que seré mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor de Jehová diciendo, no te dará sino un hijo tuyo será el que ¿qué? El que te dará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu ¿qué? Tu descendencia. Pregunta, ¿le creyó Abraham a Dios? Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. En otras palabras, Abraham aceptó por fe las promesas del pacto eterno. ¿Y fue qué? Es lo mismo que ser justificados por la fe. Ahora, ¿qué pasó? Abraham le creyó, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que cuando Dios le dio esta promesa, Abraham tenía 86 años. Así que eso es una promesa fuerte, porque ya está pasadito de edad y Sara también está bien pasadita de edad. Y Abraham dice, Sara, Dios dijo que me va a dar un hijo. Y Sara, ¿ok? Bueno, amén, mi esposo. Pasa el primer año, pasa el segundo año, pasa el tercer año, pasa el cuarto año, pasa el quinto año, pasa el sexto año. Y Abraham le creyó a Dios. Dios dijo, Dios va a cumplir. Abraham vivía confiando en que Dios iba a cumplir. Pero ya lleva 6, 7 años. Sara como que, mira, yo creo que malentendiste lo que Dios te dijo. Yo creo que Dios te estaba diciendo otra cosa y tú le malentendiste. Yo creo que Dios necesita nuestra ayuda. No, Sara. Dios dijo que me iba a dar un hijo propio y me lo va a dar. Ok, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años. Y poniéndose más viejo. Y Sara, todos esos años, Sara metiéndole la puya. Todos los años metiéndole la puya. Abraham le creyó a Dios cuando Dios se lo dijo. Pero ¿qué pasó con los años? La fe empieza a menguar. Y Sara dijo, mira, quizás lo que Dios te quiso decir es que tomaras a mi sierva, ¿verdad? Y como ella es más joven que yo, entonces ella, y como ella es mi sierva, el hijo que salga es mi hijo, legalmente. No, Sara, no. Dios dijo que año tras año escuchando la misma cantaleta. ¿Qué pasó en el año 12? Cayó, dejó de confiar en Dios. ¿Y qué hizo? Hizo lo que Sara le dijo. ¿Y qué pasó? Dice en Génesis 16, versículo 15, y Agar dio a luz un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el lugar del hijo del que Agar le dio, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, desde el versículo 16 hasta el 17:1 hay un silencio de 13 años. 13 años ahí esperando. No, esperando no. Ya pasaron los años de la espera. Ahora está ahí el niño. Y no dice nada. No dice que en ningún momento hay una conversación. ¿Saben? Yo creo por qué no explica la conversación. ¿Por qué no ocurre?
Porque Abraham está orgulloso con Ismael. Sacándolo por todos lados. Mira el hijo de la provera, aquí, mi heredero, mi príncipe. 13 años, ¿y Dios? Y Abraham, Y luego de 13 años, ¿qué dice Dios? Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé. Si Dios le pide a Abraham que sea perfecto delante de él, es porque ¿qué? Porque no estaba viviendo en perfecta armonía con Dios. Algo hizo mal. ¿Y qué fue lo que le hizo? Abraham, yo no te pedí tu ayuda. Yo no te pedí que me ayudaras en cumplir mis promesas. Yo dije que te iba a dar un hijo de tu propia mujer y no me creíste, Abraham. Y cuando leemos en el capítulo, no nos da tiempo leerlo todo, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré de gran manera. He aquí que mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre. Noten el versículo 7, y estableceré ¿qué cosa? Mi pacto ¿qué? Eterno. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahí está el pacto eterno. Por pacto perpetuo, versículo 10, este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros. Versículo 11, circuncidarás pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Están conmigo? El capítulo completo menciona el pacto y el pacto eterno como 7 veces. ¿Por qué Dios le está recalcando? Porque Abraham falló terriblemente y Dios le dijo a Abraham, aunque haya fallado y aunque haya caído, mi pacto se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque no es contigo, es con mi hijo Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Cuando Dios dice haré pacto contigo, lo que le está dando es, le está diciendo, le está mostrando el pacto y le está invitando a aceptarlo. Eso es lo que le está diciendo. Abraham, caíste. Y noten lo que Dios introduce, la circuncisión. ¿Por qué razón? Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué Dios le dijo que circuncidara allá abajo? ¿Qué cosa más extraña? ¿Por qué no le dijo que se circuncidara el chichito de la oreja? ¿Por qué no que se circuncidara el meñique, el dedito? ¿Por qué le dice a Abraham, circuncídate allá abajo como señal del pacto? ¿Por qué? Porque ese fue el instrumento que Abraham utilizó para ayudar a Dios. Y Dios le dice, ahora te voy a cortar donde tú pensabas que estaba tu hombría y tu fuerza y tu poder y tus méritos para ayudarme a mí. Ahora córtate allá abajo para que te acuerdes cada vez que yo soy el que cumplo las promesas. Yo no necesito ayuda y poder y fuerza humana para cumplir. Y Abraham, cada vez que iba al baño, cada vez que tenía intimidad con Sara, cada vez que se bañaba, ¿de qué se está acordando? ¿Por qué no le creía a Dios? Y cada uno de los hijos desde hace, y aún todavía se practica la circuncisión, ¿es para qué? Para ir a la historia de Abraham y decir que deja de estar usando tus propias fuerzas y depende de Dios nada más. ¿Pagó Abraham por eso, sí o no? Terriblemente pagó. Porque después le echaron al hijo y le echaron a Sara también, a Agar. Y sufrió como, ¿usted se imagina lo que es sufrir? Que le echen, que Dios te dice, manda a tu hijo. Y cada vez que Abraham se acordaba o miraba la circuncisión, ¿sabe lo que decía? ¿Por qué no le creí a Dios? Tan y tan fuerte fue la falta de fe que Abraham tuvo en la promesa de Dios, que hoy en día la guerra más consistente y el lugar más inseguro en este mundo es allá en el Medio Oriente, donde todavía los hijos de Ismael y los hijos de Abraham están peleando. Ahí está la evidencia. ¿Está la evidencia de qué? Cuando el ser humano no confía en Dios. Y cuando el ser humano quiere introducir su propia fuerza, su propia inteligencia, sus propios métodos, su propio conocimiento, ¿a qué? Ayudar a Dios a cumplir lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios dijo, yo te daré un hijo, Abraham, yo no necesito que tú me ayudes. ¿Están conmigo? ¿Qué humor tiene Dios? Amén. Y cada vez que alguien pregunta, ¿y qué es la circuncisión? Aprender a vivir por fe y no por obras. Aprender a vivir en el pacto eterno, en el nuevo pacto. Se lo voy a mostrar. Vayan conmigo al libro de Gálatas. ¡Ay! Me queda un minuto profético. Con esto terminamos. ¿Está bueno o no está bueno el asunto? Ahora le voy a mostrar que el asunto de los pactos no es un asunto de tiempo.
Viejo pacto antes de Cristo, nuevo pacto antes de Cristo. Así es como se nos ha inculcado y se nos ha metido en la cabeza, pero la Biblia tiene otra realidad. Ya le mostré que el pacto eterno es el nuevo pacto. Y el mismo pacto nuevo que Dios hace en el Nuevo Testamento es el mismo pacto que ha hecho con su pueblo y que hizo con Abraham, que es el pacto nuevo. ¿Están conmigo? Dios le añade la circuncisión, ¿para qué? Para que aprendamos. Dios sigue haciendo y acomodándose a nuestras deficiencias para que aprendamos. Nunca baja los estándares, pero sí nos ayuda en nuestra fe. Gálatas, vayan conmigo. ¿Cuál es el problema en el libro de Gálatas? Si usted estudia el libro de Gálatas, el problema de Gálatas es que los Gálatas iban por buen camino. ¿Se recuerdan que habíamos hablado? Donde decía, Pablo le dice, oye, pero ustedes no están practicando el evangelio que yo les enseñé. Esto no fue el evangelio que yo les di. Pablo vio algo diferente en los Gálatas que fue diferente a lo que él le había enseñado a los Gálatas. Gálatas, estamos aquí, estamos llegando. Efesios, Gálatas. Aquí está. No, esta Biblia, es que esta es la Biblia de mi mamá. La mía está toda descascarada ya, no la puedo ni traer. Gálatas, el problema es que el pueblo empezó a vivir por fe y se fue a vivir por obras. Ese es el problema. Noten cómo Pablo se lo dice en el capítulo 3, Gálatas 3. Lo que les mencioné está en el capítulo 1. Ese no es el evangelio que les enseñé, que es a vivir por fe. Noten el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, quienes os fascinó para no obedecer la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Por el oír de la fe. Tan necios son, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, que es por la fe, ahora van a acabar por la carne o por las obras. Entonces, ellos empezaron el buen camino de la fe, pero luego ¿qué? Dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en su propio esfuerzo, sus propios méritos, sus propias obras. Y Pablo, ese es el libro de Gálatas. Y noten lo que ocurre en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Noten cuán claro es Dios con esto. ¿Están ahí? Versículo número 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava y otro de ¿qué? De la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne. ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Y quién es el hijo de Agar? Ismael. Ismael nació según ¿qué? ¿Por qué según la carne? Porque era la confianza en la carne humana. Abraham puso en su propio esfuerzo, sus propios métodos, su propia inteligencia, su propio conocimiento. Ese es el hijo de la carne. Mas la de la libre, ¿por qué? Por la promesa de Dios. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos ¿qué? El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar. Porque Agar es del monte Sinaí. El viernes vamos a estudiar el monte Sinaí, que tiene que ver con el pacto de esclavitud y el pacto de carne. Y corresponde a la Jerusalén, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y responde a la Jerusalén actual, pero pues junto con sus hijos está en esclavitud. Interesante, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque si limitamos los pactos al viejo pacto antes de Cristo y el nuevo pacto después de Cristo, aquí dice que Abraham estaba experimentando ambos pactos. Porque las 2 mujeres y los 2 hijos son ¿qué? Son una representación del pacto. Abraham tuvo 2 hijos o 2 mujeres y son ¿qué? Los 2 pactos. ¿Cómo imposible entonces podemos apretarlo? Porque eso es lo que está diciendo aquí. El viejo pacto, ¿cuál es? El hijo de la esclava Agar, según la carne, el monte Sinaí, Jerusalén actual terrenal, hijos para esclavitud, esclavo de ¿qué? Del pecado. Mientras que el nuevo pacto representa ¿a quién? Al hijo de la libre Sara, que es Isaac. Según la promesa, la nueva Jerusalén celestial, hijos de libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto tú vives por fe y en confianza en las promesas de Dios, no en tus obras. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso es lo que está enseñando eso. Escúcheme bien, los 2 pactos son tan antagónicos como es vivir con 2 mujeres. ¿Y Abraham qué pasaba? Abraham, cuando le creyó a Dios, ¿en qué pacto estaba? ¿En el qué? En el pacto eterno, en el nuevo pacto, confiando en las promesas de Dios. ¿Pero qué pasó? Tiempo pasa, la mujer cizañándolo, desanimándolo, poniéndose viejo. No, esto estaba imposible, ahora está peor. Y dejó de confiar en Dios. Y cuando dejó de confiar en Dios y empezó a hacer las cosas por sus propias obras, ¿en qué pacto estaba viviendo? Eso es lo que dice ahí.
Y nosotros, pregunta, ¿vacilamos entre el viejo pacto y el nuevo pacto también? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay veces que vivimos por fe y vemos la victoria de Dios, gloria a Dios. Pero después, ¿qué pasa? Caemos, nos enredamos, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en Dios y nos fuimos en nuestras propias obras. Esta cita del libro Lecciones de Fe, se lo voy a enviar. Es un libro espectacular. Ten la fe sencilla de Abraham. ¿Cómo alcanzó la justicia? No considerando la muerte e impotencia de su propio cuerpo, sino estando dispuesto a dar toda la gloria a Dios, fuerte en la fe de que Dios podría cumplir todas las cosas de lo que no era. Que no era producir un niño, producir una criatura de vientre muerto. Nosotros, pues igualmente, no consideráis la debilidad de nuestro propio cuerpo. ¿Para qué? Para producir obras de justicia, sino el poder y la gracia de nuestro Señor, estando seguros que de la misma palabra que puede crear un universo y resucitar a un muerto, puede también crear en nosotros un corazón limpio y nos haga vivos para Dios. Así será un hijo de Abraham, y si hijo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo Abraham, que Abraham tuvo que aprender a vivir por fe en el nuevo pacto. Le hago una pregunta, ¿Abraham aprendió la lección o no la aprendió? Oh, claro que la aprendió, ¿verdad que sí? Porque Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo. ¿Y Abraham titubeó? ¿Usted cree que Abraham tuvo una lucha interna? Claro que sí. ¿Pero qué hizo? Dios lo dijo, yo aprendí a hacer lo que Dios dice. Y a caminar por fe, y Dios promete y Dios cumple. Y si Dios me dice que haga eso, aunque me parece una cosa disparatada, porque eso es un disparate. Porque Dios nunca en ninguna parte manda a sacrificar un niño. Esas son prácticas paganas. Pero Abraham confiaba tanto y tanto que Dios le pidió algo que era pagano y Abraham lo iba a hacer. Porque él dijo, si Dios lo dijo. ¡Qué fe! Aún contrario a la palabra de Dios. ¿Y Dios qué le estaba mostrando? Le estaba mostrando a su Hijo Cristo Jesús que iba a dar. Abraham aprendió lo que es vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? También es vivir la experiencia del pacto nuevo, del pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué seguimos luchando? Y con esto terminamos. ¿Por qué seguimos luchando, hermano y hermana? ¿Por qué seguimos en lo mismo? Llevo 15 años desde que me bauticé, voy a cumplir el manso. Y he visto muchas victorias en mi vida. El Señor ha sido grande y maravilloso. Pero sigo a veces en la misma terquedad, el mismo orgullo. Veo victorias, pero después vuelvo a caer en lo mismo. ¿Cuántos de ustedes están en el mismo barco? ¿Cuántos estamos como Abraham? ¿Por qué vemos la victoria? ¿Por qué Dios nos da el poder sobre la intemperancia, sobre el orgullo, sobre el pecado? Lo vemos y después ¿qué pasa? Le voy a decir cuál es el problema. Nos recostamos. Ya me dio victoria. Cuando viene la misma prueba otra vez, Señor, tranquilo, quédate ahí, yo lo tengo. Y después, ¡pum! ¿Y Dios qué hace? Dios permite que eso pase para que nos demos cuenta. Señor, ¿por qué no confié en ti? ¿Por qué no creí en ti? Le voy a dar el versículo más poderoso para explicar por qué seguimos cayendo. Cuando yo entendí este versículo, esto fue ¡pum! ¿Por qué seguimos cayendo? ¿Por qué seguimos en lo mismo? Pasan los años y todavía vemos a veces victoria por un tiempo, porque estamos bien aferrados en la fe, pero nos descuidamos un poco y ¡pum! Ahí vuelve otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Este versículo, familia, es oro puro. ¿Cuál es el versículo? Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está la clave. ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos cayendo? Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué seguimos cayendo y pecando? Porque no permanecemos en él. Si aprendiéramos a permanecer aferrados a Dios como Cristo lo hizo, la misma vida de Cristo veríamos aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios prometió. Lo que significa que en algún momento Dios está esperando
para que nosotros aprendamos a permanecer en Él. Porque cuando permanecemos en Él, cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, ¿qué ocurre? Aferrado a Él, no caemos. Amén. ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Dios nos acompaña y nos ayuda. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Cuando yo ahora, esto ya ven unos años atrás, ahora cuando caigo, ¿sabes qué? Yo no le echo la culpa ni al diablo, ni le echo la culpa a aquel, ni le echo culpa a aquella, ni le echo culpa al otro. No, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque no he aprendido a permanecer en Dios. Y yo le digo, Señor, ayúdame porque quiero aprender a permanecer y a morar en ti como Cristo lo hizo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Darnos su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir vidas conforme al... ¿Por qué? Porque Dios sabe lo terrible y doloroso que es el pecado. Y cómo nos destruye a nosotros y destruye a nuestros seres queridos. Dios lo sabe, a Dios le duele y por eso Dios no quiere que sigamos siendo esclavos del pecado. Y Dios promete que les voy a dar mi espíritu. ¿Para qué? Para que puedan tener el poder de Dios. Y lo que parece imposible producir, que es una vida de justicia, así como era imposible producir un hijo en el vientre de Sara, Dios dice, así como produje en el vientre de una mujer de 100 años un niño, así en ti, en ese cuerpo muerto, yo puedo producir obras de justicia a similitud de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere hacer, que aprendamos a vivir por experiencia en el pacto eterno, en el pacto nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿cuántos aquí están cansados de seguir cayendo en lo mismo? Ese genio, ¿verdad? Póngase en pie si usted quiere decir, Señor, yo quiero aprender a vivir en el pacto eterno. Señor, quiero aprender a permanecer en ti como Cristo permaneció en ti. Ninguno lo ha logrado, hermano y hermana. Solo Cristo. Pero la Biblia dice, Cristo dice, las obras que yo hago, ustedes también la harán. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a permanecer y a tener la fe de Cristo, entonces veremos eso. Y Dios lo va a cumplir porque su palabra dice que va a acontecer. Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. ¿Saben por qué perseveran? Porque guardan los mandamientos. ¿Saben por qué guardan los mandamientos? Porque tienen la fe de Cristo. Una confianza plena y total en las promesas de Dios, en el poder de Dios, en los métodos de Dios, en la sabiduría de Dios y no el humano. Es un sometimiento pleno y total. ¿Cómo se va a hacer? Siga viniendo. Porque apenas estamos calentando. Solamente me tocó un punto de la tablita. El viernes vamos a seguir dándole, el viernes, el pacto nuevo en el Sinaí. Vamos a terminar este tema y vamos a entrar al Sinaí. Porque ahí dice que el problema es en el Sinaí. La carne se manifestó en el Sinaí. Vamos a entenderlo y vamos a verlo si nosotros también estamos. ¿Cuántos dicen amén? No se olviden de la promesa que Dios tiene para ustedes. La razón por la cual tú estás vivo, hermano, hermana que nos estás viendo, escuchando, la razón por la cual tú puedes escucharnos y vivir. Puedes leer las cosas que estamos poniendo en la pantalla. Podemos nosotros venir a la iglesia. ¿Cuál es la razón? Isaías 43:7. ¿Cómo dice? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé. ¿Por qué usted está vivo hoy en día? Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, gracias? Qué bueno eres. Cuán maravilloso eres. Cuán paciente eres con Abraham. Así como nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la bendición, la dirección y el cuidado. Padre, perdónanos. Porque no hemos dado cuenta, Padre, que al igual que Abraham, nosotros vacilamos entre el pacto viejo y el pacto nuevo. Tu palabra dice que el viejo pacto es cuando vivimos conforme a los deseos de la carne, a la sabiduría, inteligencia, experiencia de la carne, de nuestras propias intenciones, nuestras propias motivaciones, nuestras propias fuerzas. Pero el pacto nuevo, el pacto eterno, es aprender a vivir por fe. Así como Abraham aprendió la lección, Señor, así también tú quieres que nosotros la aprendamos. Pero para eso hay que dejar que tú circuncides este corazón, esta mente terca, orgullosa, egoísta, someterlo, y la única manera de someterlo y romperlo es viendo la cruz del Calvario y contemplando y viendo tu amor tan grande por la humanidad y por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Permite, Señor, que tú puedas producir en nosotros tu justicia,
que tú puedas producir en nosotros tu santidad, así como lo hiciste en tu vida, en tu Hijo Cristo Jesús. Porque ese es tu anhelo, para que podamos nosotros volver a morar en tu presencia. Gracias por las promesas del pacto eterno y gracias por traernos con bien. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a su lado, Dios quiere circuncidarte ese corazón de piedra.